Muchas gracias, hola, hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es lunes 30 de septiembre, estamos saliendo en vivo y en directo, son las 9 en punto de la noche aquí en Miami. En un momento voy a conversar con el fotógrafo de origen cubano, radicado aquí en Miami, Delio Regueral, que después de 25 años de muy admirable trayectoria artística está amenazado de ser deportado por el servicio migratorio. Una barbaridad. No se lo pierdan. Bueno, estuve en días pasados en Santiago de Chile. El viernes por la tarde di una conferencia sobre mi vida como escritor. Fue muchísima gente. Hablé ante una multitud al mismo tiempo afectuosa y enardecida. Hablé de pie. Me sugirieron que hablase sentado. Y descubrí que hablar de pie es más conveniente. Creo que mi cabeza funciona mejor cuando estoy parado y caminando. Y creo que dije un discurso aceptable. A mí me encanta hablar en público y puede que el discurso del viernes en Santiago de Chile haya sido uno de mis mejores registros oratorios. Había muchísimos chilenos, desde luego, pero había también una muchedumbre abigarrada de venezolanos. ¿Qué cantidad de venezolanos? Bueno, también había peruanos y colombianos, había cubanos, sí, ciertamente, y hasta puertorriqueños. Fue un evento muy afortunado, todos terminamos cansados y contentos, ¿no? Porque después de hablar me puse a firmar libros. Eso siempre genera una batahola, ¿no? Provoca un cierto desorden conveniente. Era el caos puro, porque la gente es combinada a formar una cola, pero se forman tantas colas como personas hay, ¿no? Y en medio de ese clima de afecto y de impaciencia, bueno, firmé libros, nos hicimos fotos, regalé un montón de ejemplares de pecho frío y me traje a Chile, como siempre, en el corazón. Es muy impresionante ver cómo Chile ha progresado, ¿no? Yo llevo viajando a Chile estos últimos 20 o 30 años, desde que salieron de Pinochet del año 90, y es muy impresionante cómo Chile no ha detenido su camino firme y sostenido hacia el progreso económico y hacia las libertades individuales, ¿no? Hacia el primer mundo. No exagero si digo que Santiago de Chile es en este momento la ciudad más moderna y más libre de América Latina, ¿eh? No exagero. Bueno, bien por los chilenos. Y gracias por el cariño. Tengo un montón de gente aquí a la que quiero agradecer y dedicar el programa o los programas de esta semana. No van a caber todos hoy quizá, pero quiero mencionar a Elide Guzmán, a Carlos Arévalo, a Darwis Ramírez, a Jefferson Velázquez, a Stavros Pantsi, a Francisca Luco, una gran dibujante y escritora, Isabel Castro, Miguel Flores, Basilica Panzi, y luego sigo más adelante con los saludos. Gracias a todos. Además de que me colmaron de regalos, toda suerte de regalos, libros, poemarios, manuscritos aún inéditos, botellas de bebidas espirituosas, chocolates de excelencia. Hay que ver lo regalado que me he sentido estos días en Chile. Bueno, hoy al final de la tarde vamos a recorrer juntos la actualidad. El presidente del Perú, el señor Martín Vizcarra, que si ustedes son memoriosos recordarán que no fue elegido presidente el año 2016. Quien fue elegido presidente fue el señor Kuczynski. Vizcarra era entonces el vicepresidente de Kuczynski. Pero cuando el Congreso investigó por corruptelas al presidente Kuczynski y lo obligó a renunciar, a dimitir, entonces Vizcarra reemplazó a Kuczynski como presidente constitucional del Perú. Hoy el señor Vizcarra ha cometido, creo yo, un grave error histórico. Ha anunciado el cierre del Congreso, ha disuelto el Congreso. Vizcarra sostiene que él cierra el Congreso en uso de las facultades, de las competencias que le otorga la Constitución. Él afirma que cerrar el Congreso peruano, donde por supuesto él no tenía mayoría, él y su partido no eran mayoría, dice que es un acto de absoluta pureza constitucional, pero sobre esto hay un debate más o menos áspero, ¿no? Hay algunos juristas que le dan la razón a Vizcarra y hay otros constitucionalistas que dicen que al cerrar el Congreso Vizcarra ha vulnerado la Constitución, ha incurrido en una infracción constitucional.
El problema se había originado el mismo año 2016, cuando los peruanos eligieron a Kuczynski presidente. Kuczynski le ganó a la señora Keiko Fujimori por solo 40.000 votos, ¿no? O sea que le ganó por una diferencia minúscula. Pero en abril, unos pocos meses antes, los peruanos habían elegido a un Congreso. El Congreso peruano tiene 130 miembros. De esos 130 miembros, el partido de la señora Keiko Fujimori tenía 75 escaños. O sea, el partido de la señora Keiko Fujimori, que perdió la presidencia en la segunda vuelta, tenía amplia mayoría. Con 65 era mayoría y ella tenía 75. Desde entonces era solo predecible que el Congreso de amplia mayoría fujimorista y el presidente Kuczynski y luego el presidente Vizcarra cohabitarían con bastante hostilidad, y que aquella no sería una convivencia armoniosa. Ha sido una relación de acrimonia, de recelo, de crecientes inquinas y de dardos envenenados entre un Congreso ampliamente opositor y un presidente, primero Kuczynski y luego Vizcarra, hackeado por el Congreso, cuya agenda, la del presidente, no coincidía con el Congreso, cuyos tiempos y prioridades no coincidían con los del Congreso. De modo que había en el Perú, desde el año 2016 hasta entonces, estos 3 años y pico, una suerte de gobierno ejecutivo y una suerte de gobierno parlamentario o legislativo, ¿no? Ahora el Congreso está diseñado para eso. El Congreso está diseñado no para aplaudir al presidente, sino para contrapesar, para fiscalizar, para cuestionar y en ocasiones vetar las decisiones del presidente, ¿no? Pero se ve que al presidente esto no le resultaba satisfactorio o conveniente y por eso hoy, de esta manera y dando estas razones, a mi modo de ver altamente discutibles, anunció la disolución del Congreso peruano. Desde el Congreso se intentó impedir al Premier ingresar al hemiciclo. Se desconoció el artículo 129 de la Constitución Política del Perú. No se dio la prioridad que la cuestión de confianza merece. Y luego se aprobó el primer miembro de un tribunal exprés en una dudosa votación, vaciando de contenido la cuestión de confianza planteada. Bueno, es un asunto complejo, es un asunto que probablemente atañe más a los juristas, a los hombres de leyes, que a nosotros, los ciudadanos, no necesariamente familiarizados con el intrincado, enrevesado sistema constitucional o jurídico, ¿no? Pero insisto, Vizcarra, el presidente, está rodeado por gente que le asegura que cerrar el Congreso era un acto constitucional, plenamente constitucional. Sin embargo, hay un montón de juristas, constitucionalistas, hombres de leyes de prestigio que discrepan y que opinan que cerrar el Congreso es un acto reñido con la Constitución. Solo que hubiera esa discrepancia, me parece que era razón suficiente para no cerrar el Congreso, ¿no? Yo en los zapatos de Vizcarra no hubiera cerrado el Congreso. Incluso si yo hubiera estado persuadido de que era constitucional cerrarlo, no lo hubiera hecho. ¿Por qué? Porque es una experiencia traumática. Porque un presidente que cierra un Congreso opositor parece mandón, parece mandamás, parece autoritario. Un presidente que cierra un Congreso elegido limpiamente, elegido democráticamente, y donde hay una amplia mayoría opositora, pasa a integrar un club muy deshonroso en América Latina, muy oprobioso. Los uruguayos tuvieron en junio de 1973 al infausto Juan María Bordaberry, que con el apoyo de los militares cerró el Congreso. Tiempo después los militares le retiraron su apoyo. Bordaberry murió preso bajo arresto domiciliario, le dieron 30 años de prisión. Hay que tener cuidado con cerrar el Congreso. En abril de 1992, y yo vivía en Lima, el presidente peruano Fujimori, que había sido elegido democráticamente, como democráticamente fue elegido este señor Vizcarra como vicepresidente de Kuczynski, Fujimori cerró el Congreso peruano
con apoyo también de los militares. En aquella ocasión, una enorme mayoría de peruanos aplaudió al dictador Fujimori. A los peruanos les pareció fantástico que Fujimori cerrase el Congreso, porque el Parlamento no tenía una buena reputación, que es exactamente lo mismo que ocurre ahora en el Perú, 27 años después. Pero pasó el tiempo, decayó la popularidad de Fujimori, perdió el poder y ahora Fujimori está preso. Entre otras razones porque en aquella fecha infausta, abril de 1992, cerró el Congreso. Un Congreso que a él le resultaba díscolo o fastidioso y por eso lo clausuró. Un año después, en mayo de 1993, en Guatemala, un señor llamado Jorge Serrano Elías quiso imitar a Fujimori. En lugar del Fujimorazo dio el serranazo. ¿Los militares lo apoyaron? No, lo apoyaron solo una semana. De modo que una semana después los militares le dieron una patada a Jorge Serrano y se tuvo que ir a vivir en Panamá para no ir a la cárcel. Entonces, con esto quiero decir que lo que ha hecho Vizcarra hoy, al margen de que sea o no constitucional, y sobre esto hay un debate muy acalorado y muy encendido, con voces a favor y en contra, al margen de que sea constitucional, yo creo que es un error político y que Vizcarra pasará a la historia como un presidente que encontró argucias legales o que tomó atajos legales para cerrar a un Congreso que le resultaba irritante, urticante. Un Congreso donde él no tenía mayoría, la amplia mayoría, 75 de 130 eran fujimoristas. El partido de Vizcarra solo pudo elegir a 18 de 130. Y esos 18 además luego se pelearon y formaron no una sino dos y hasta tres bancadas. Entonces, desde el punto de vista político y en un país que ha sufrido tantos traumas institucionales últimamente como el Perú, donde hay dictadores presos y presidentes presos y presidentes que se han pegado un tiro para no ir a la cárcel, a mí me parece que cerrar el Congreso es otra experiencia institucionalmente traumática que el Perú podría haberse ahorrado si Vizcarra hubiera tenido un poco menos de impaciencia y un poco más de sabiduría política. Ante la denegación fáctica de la confianza y en respeto irrestricto de la Constitución política del Perú, he decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República. Este es un acto constitucional previsto en el artículo 134 de la Constitución. Bueno, él dice que es constitucional, otra gente dice que no. Y yo conozco a gente muy inteligente que dice que no es constitucional y que él ha vulnerado la Constitución y que tarde o temprano va a terminar preso. Entonces, se ha puesto en un lugar altamente riesgoso hoy el señor presidente Vizcarra. Yo no se lo hubiera aconsejado. Hoy apareció en el diario La Tercera de Santiago de Chile una entrevista a 2 páginas conmigo. Y cuando me preguntaron por Vizcarra dije, y esta entrevista me la hicieron la semana pasada en Chile, sé que hay gente que le susurra al oído que tiene que cerrar el Congreso. Y yo le sugiero que no lo haga. Sería un grave error político. Subrayo político, al margen de la Constitución. Yo no soy un constitucionalista. Cuando yo estaba en la universidad estudiando leyes en Lima, había otra Constitución. Esto ocurre en nuestros países, ¿no? Tú estudias una Constitución, luego viene un señor llamado Fujimori, da un golpe de Estado y escriben otra Constitución a su medida y la Constitución que tú te aprendiste ya no vale nada. Es lo que me pasó a mí. Entonces, hay que tener cuidado con cambiar de constituciones como si fueran camisas transpiradas y hay que tener cuidado con cerrar congresos con amplia mayoría opositora que te resultan irritantes. Por ejemplo, al señor Trump, el Congreso actual seguramente le resulta un fastidio, una piedra en el zapato, porque es un Congreso en la Cámara de Representantes que tiene amplia mayoría demócrata. Es un Congreso que lo quieren enjuiciar políticamente por haber cometido actos de felonía y de abuso de poder. Es un Congreso que, por lo menos en la Cámara de Representantes, quizá no en el Senado, lo quiere destituir o quiere avanzar en una investigación destinada a ello.
Y por supuesto a Trump ese Congreso le parecerá horrible, deplorable, integrado por gente ruin, abyecta, ¿no? Y si pudiera lo cerraría también. O sea, en las democracias más saludables, y esto parece no entenderlo, señor Vizcarra, el Congreso no tiene por qué llevarse bien con el presidente. Si el Congreso se lleva mal o muy mal o fatal con el presidente, es porque hay una democracia. Del mismo modo que la prensa tampoco tiene que llevarse bien con el presidente. Cuando hay una prensa que critica, que cuestiona, ¿ah?, que revisa lo que está debajo de la alfombra, que incrimina al presidente, es porque hay una democracia, es porque hay una sociedad libre. Entonces, parece que el presidente cuando cierra el Congreso, ahora el presidente dice, ahora los peruanos podrán decidir quién tenía razón, si el gobierno, o sea él, o si la mayoría fujimorista a la que él ha callado en el Congreso opositor. Las leyes, la Constitución le exigen ahora al presidente llamar a unas elecciones para un nuevo Congreso en los próximos 4 meses. Si las encuestas no mienten, y yo creo que son fiables, una enorme mayoría de peruanos hoy está aplaudiendo lo que ha hecho Vizcarra. O sea, que yo estoy en minoría, como siempre, ¿no? A mí me gusta estar en minoría. Estoy en la honrosa minoría. Yo creo que se ha equivocado. Y a pesar de que 7 u 8 de cada 10 peruanos aplaudan fragorosamente a Vizcarra por haber cerrado el Congreso, eso me recuerda que lo mismo ocurrió en abril de 1992 con Fujimori. Pasará el tiempo y esos que ahora aplauden a Vizcarra quizás no lo van a seguir aplaudiendo. Y quizá al cabo de unos años dirán lo que hizo Vizcarra estaba reñido con las leyes. Y si no con las leyes, estaba divorciado con la idea de contrapeso, de equilibrio de poderes que anida en toda sociedad libre democrática, ¿no? Bueno, Vizcarra dice que lo que él ha hecho es profundamente democrático y constitucional porque ahora el pueblo va a poder elegir un nuevo Congreso. Yo creo que se ha equivocado. La disolución de un Congreso tiene como función lograr una nueva elección parlamentaria y que sea finalmente el pueblo quien defina a quién le da la razón. Si a la mayoría parlamentaria que hoy he disuelto y se ha opuesto al Ejecutivo, o si le da la razón al Ejecutivo eligiendo una nueva mayoría. Bueno, téngase en cuenta que, y subrayo esto, ¿no? Vizcarra es presidente del Perú ahora mismo, no porque los peruanos lo eligieran presidente, porque él no fue candidato presidencial, no. Es presidente del Perú porque el Congreso, con amplia mayoría opositora, fujimorista, forzó a Kuczynski a renunciar. Si Kuczynski no dimitía, el Congreso lo iba a destituir, con toda razón además, y en absoluta justicia, porque Kuczynski había incurrido en actos muy groseros de corrupción con la empresa brasileña Odebrecht, había recibido 4 o 5 millones de dólares de Odebrecht. Si Kuczynski renunció igual que Nixon. Si no dimitía, el Congreso lo iba a destituir. Entonces ya había una relación agria, crecientemente recelosa y desconfiada y hostil entre Kuczynski y el Congreso, y luego entre Vizcarra y el Congreso. Pero nadie tiene que disolver al otro, son poderes públicos independientes, ¿no? Y por mucho que Vizcarra encuentre en este artículo de la Constitución y en este otro artículo de la Constitución tal o cual previsión o recaudo, o leguleyada o tinterillada que le permita a él justificar por qué cierra el Congreso, lo cierto es que él hoy ha cerrado, ha guillotinado a un Congreso que fue elegido limpiamente por el pueblo en la misma elección en que fue elegido el señor Kuczynski y él como vicepresidente. Entonces era un Congreso que tenía una legitimidad de origen incuestionable. Ahora, ¿era un Congreso integrado por gente brillante? No. ¿Era un Congreso integrado por gente virtuosa? Tampoco. ¿Era un Congreso mediocre? Sí. Altamente mediocre. ¿Era un Congreso bochornoso? Sí, sí. Profundamente vergonzoso, sí. Pero es el Congreso que eligió el pueblo. ¿Qué nos hará creer que si hay una nueva elección al Congreso peruano en los próximos 4 meses van a elegir a 130 sabios virtuosos? ¿Va a ocurrir eso? No. Van a elegir a otro gobierno
más o menos mediocre, más o menos deplorable, más o menos vergonzoso. Eso es lo que va a ocurrir. Entonces, lo que ha hecho el señor Vizcarra hoy, a mí me parece que es un serio error de cálculo y un grave error histórico, pero él dice que ha hecho historia. No sé. Yo creo que si pasa la historia, pasará la historia como un señor que creó un clima de entrampamiento y de hostilidad con el Congreso y luego lo cerró. Será recordado como el señor que cerró el Congreso. Yo preferiría que no me recordaran así. Pueblo peruano, estamos haciendo historia y este momento lo recordarán las siguientes generaciones. Y cuando lo hagan, espero que entiendan la magnitud de esta lucha que hoy libramos contra uno de los males endémicos que tanto daño ha hecho a nuestro país y que no le ha permitido crecer como se merece y como nos lo merecen todos los peruanos. Bueno, no sabe hablar tampoco, ¿no? Porque como nos lo merecen, no. Tendría que haber dicho como nos lo merecemos, ¿no? Porque él también es peruano, o sea que no sabe hablar a pesar de que está leyendo un papelito arrugado. Todo se ve un poco atropellado, todo se ve un poco chapucero, todo se ve un poco informal, léase bananero, ¿no? Todo se ve tercer mundo, francamente, ¿no? A mí me da vergüenza como peruano. De un presidente que invoca la Constitución para cerrar un Congreso donde no tiene mayoría y donde tiene unos poquísimos, ínfimos representantes parlamentarios que lo defienden. Entonces, y eso de decir que las próximas generaciones lo van a recordar a él en un tono egregio, como un estadista admirable y como un demócrata probo, oiga, me parece que está usted levemente envanecido, señor Vizcarra. Las próximas generaciones no lo van a recordar a usted ni a mí. No van a recordar a Kuczynski ni a Keiko Fujimori. No van a recordar a Fujimori tampoco. Las próximas generaciones, y una generación, decía Ortega y Gasset, se cuenta cada 15 años, van a estar viendo Netflix, HBO Go, Amazon Prime, eso. Ni siquiera van a estar leyendo a Faulkner, a Hemingway, no. A Vargas Llosa, a García Márquez, no. Que usted diga que las próximas generaciones lo van a recordar como un estadista de gran sabiduría y clarividencia, es como que yo diga que las próximas generaciones me van a recordar como un escritor. No nos engañemos, señor Vizcarra. Seguirán encontrando en este presidente a un mandatario profundamente respetuoso de la Constitución y dispuesto siempre a dar la lucha por el Perú. Muchas gracias. Bueno, y las tres banderas, con una bastaba, ¿no? Yo termino pensando que a veces el mejor gobierno es el que no hace nada o el que hace poquito, ¿no? El mejor gobierno es un gobierno acotado. Sí. Esta tentación de pasar a la historia es peligrosísima. Seas de izquierda, de derecha. Quiero pasar a la historia. Entonces, como quieres pasar a la historia y como percibes que tu vida es insignificante y gris, ¿no es cierto? Dices, bueno, ¿qué hacemos para pasar a la historia? Cerramos el Congreso. Nos lo pide el pueblo. Vamos a cerrar el Congreso. Y yo demuestro que soy un líder, que no me tiembla el pulso, que tengo agallas, que los tengo bien puestos. Cerrar el Congreso. Ahora va a ocurrir que los congresistas no van a querer salir del Congreso. Porque lógicamente van a decir que el presidente Vizcarra da un golpe. Entonces van a tener que llegar los militares a sacarlos aporreándolos, a palos. Y entonces, de nuevo, es una imagen triste y un poco bananera, ¿no? Tener que convocar a los agentes del orden, a la gendarmería, para que saquen a empellones del Congreso peruano a los representantes que fueron elegidos por el pueblo. ¿Se equivocó el pueblo? Yo no sé si se equivocó, pero el pueblo los eligió. Y si se equivocó hay que esperar el siguiente turno, que es, pasan 5 años y eligen un nuevo Congreso. Pero no, el señor Vizcarra quiere pasar a la historia. Y yo no sé si va a pasar a la historia de los grandes presidentes o a la pequeña, triste historia, a la historia infame, a la historia ignominiosa de presidentes que no entendieron cuáles son las reglas del juego de la democracia. Y aquí estoy hablando como ciudadano, no como constitucionalista, que no soy ni quiero ser,
No como abogado que estudié pero no quise ser. Estoy hablando como ciudadano, nada más, nada más. Tampoco como escritor ni como analista, como ciudadano. Pase en el Perú, pase en Colombia, pase en Chile, pase en Argentina. Un presidente que cierra un congreso opositor diciendo la Constitución lo bendice, creo yo, se equivoca. Vamos a la publicidad, no sin antes recordarles que La Fontana es un grandísimo restaurante y lo recomiendo con entusiasmo. Hoy mi productor Edwin Pérez me dijo, estaba indignado y yo compartí su enojo, que don Delio Regueral, un gran fotógrafo cubano afincado en Miami, ha sido amenazado de ser deportado y por eso lo hemos invitado y en un ratito voy a conversar con él. También quiero agradecer a toda esta gente que fue a verme el viernes pasado en Chile, una conferencia que no quedó mal, quedó bonita la conferencia. Fali Leiva, a Mía Sofía Ramírez, a estas tres chicas superpoderosas, Mirna, Maolis y Loreto, a Juan Bolívar y Caridad Bolívar, a Juan Yelano y Yejaira Ponce, a Mario Concha Jaime, gran personaje, María Isabel Salmán, Germán Pinto, Lilian Araujo, Carlos Camargo, Rosani Lanza. Hay un montón de gente que me pide trabajo a mí, como si yo pudiera traerle trabajo a la gente. Yo le digo, más bien no habrá un trabajito acá en la televisión chilena. ¿Cómo son las percepciones, no? La gente me entrega resumés, currículum, hojas de vida, me gustaría trabajar en Mega. Yo digo, si entraran a Mega. En fin. La vida es un malentendido y el éxito es un gran malentendido, ¿no? Gran malentendido. Yo termino pensando que el éxito al final, ¿qué es el éxito? Sobre todo que no te arresten. Sobre todo, no pasar una sola noche en la cárcel. ¿Les parece una mínima definición del éxito? Luego, dormir bien. Qué importante dormir bien. Comer rico, sí. Y amancebarte, quiero decir, tener, ustedes me entienden, con la persona que más te gusta, ¿no? Que tú sientes que la vida te está premiando, eso es genial, ¿no? Que tú sientes que en realidad esa persona no merece a alguien como tú, pero bueno, por el momento, mientras no se da cuenta, hay que aprovecharse, ¿no? Eso es lo que yo siento cada noche que mi mujer me hace el amor. Y digo, pero debe haber sufrido un trauma o debe tener una cierta miopía o no ve, porque sale perdiendo. Pero mientras me convenga, me aprovecho. Bueno, ya que estamos en el Perú, hay muchísimos venezolanos también en el Perú. Quizá más en el Perú que en Chile, quizá más en el Perú que Argentina. ¿Cuántos venezolanos hay en el Perú? Puede que 600, 700 mil. Como hay tantos, es inevitable que algunos pocos, que no representan a la mayoría, hagan cosas indebidas, indeseables, ¿no? Y entonces sale un generalote, un coronelote peruano con un megáfono diciendo barbaridades contra los venezolanos. Pido disculpas como peruano. Muy buenos días, señores. Estamos informando a toda la población, señores, de a partir del día lunes, las Fuerzas Armadas del Perú, señores, cerraremos toda la frontera, señores, de Tumbes a Santana, para que no entre nunca los soldados, señores, porque ya tenemos las órdenes de nuestro ministro del Interior, señores. Vamos a trabajar con los hermanos de la Policía Nacional, léalo. Bueno, ese descerebrado, ese uniformado mononeuronal dirá, si el presidente Vizcarra cierra el Congreso, yo agarro un megáfono y también cierro la frontera de todo el Perú, porque le da la gana. De nuevo, esto es tan bananero, ¿no? Tan bananero. Él decide ante sí mismo, y porque quiere pasar la historia, que ya hay demasiados venezolanos en el Perú, y él cierra la frontera, porque le sale del forro, de la frontera de su bolsa testicular. Esas son las fronteras. Él dice, no entrará ningún venezolano más. Qué bien, qué admirable. Porque ya tenemos las órdenes del nuevo ministro del Interior, señores. Vamos a trabajar con los hermanos de la Policía Nacional, con la Fuerza Aérea, la Marina y toda la frontera, señores, para que no pase ni un miserable venezolano, señores. Miserable, como se refiere a nosotros. Bueno, yo pido disculpas como peruano. Créanme que siento un profundo bochorno, ¿no? El miserable es el que habla, ¿no? Ese generalote o ese coronolote. Yo siempre, desde niño, yo siempre supe que mis enemigos eran los militares y los curas. Siempre.
que son los dos grandes partidos políticos en América Latina, los militares y los curas, siempre conspirando en contra de la libertad, siempre conspirando en contra de la felicidad humana, siempre, siempre. Son realmente una plaga los militares, ¿no? Terribles, no sirven para nada y cuestan una fortuna, ¿eh? Y hay que comprarles sus juguetitos para que nos digan que algún día se vendrá una guerra y ellos nos van a salvar. Sí, cómo no, cómo no. Y mientras tanto hacen el ridículo, ¿no? Bueno, el presidente Guaidó, enterado de que hay una creciente ola xenofóbica en el Perú, aludió al tema. Juan Guaidó, líder opositor de Venezuela, calificó de crímenes las recientes agresiones contra inmigrantes venezolanos en Perú. El domingo el gobierno de Nicolás Maduro acusó a Perú de alentar la xenofobia, pero Guaidó deslindó cualquier responsabilidad de Lima en el incidente. El gobierno de Perú se pronunció inmediatamente, deslindándose por supuesto que esto no está promovido de ninguna manera y que tomarán cartas en el asunto. Y hacer un llamado también de reflexión a los pequeños grupos que generan o acometen estos crímenes, porque deben ser catalogados como crímenes. La persecución por ser de donde eres, eso creo que llama a la atención. Bueno, yo reitero aquí mi profunda solidaridad con los hermanos venezolanos. A ellos les ha tocado sufrir, nos podría haber tocado a nosotros, a los peruanos, les podría haber tocado a los colombianos, les podría haber tocado a los chilenos. La historia y el azar se han ensañado de momento y solo de momento con Venezuela. Esto habrá que corregirlo pronto, pero somos muchos los que nos sentimos venezolanos en el corazón. Y yo estoy en los pies, en los zapatos de cada venezolano que camina por la América del Sur buscando la libertad. Y es un horror que estos espadones peruanos digan que van a cerrar las fronteras. He encontrado esta declaración de John Bolton. John Bolton ha sido despedido como asesor de seguridad nacional de Trump. Trump es un hombre que goza despidiendo gente, ¿no? Ya se sabe esto. Usa a la gente, la manipula, la fagocita y luego la expulsa, la escupe. Esto es lo que ha hecho ahora con Bolton, es lo que ha hecho con muchísimos de sus colaboradores. Pero Bolton hizo ya, digamos, liberado del baldón del poder, un hombre libre por fin, hizo esta reflexión interesante sobre el costo de no actuar. Muy interesante porque yo la quiero aplicar a Venezuela. Él la decía en relación a Corea del Norte, pero él reflexiona sobre el costo de actuar, que siempre entraña un costo político, un costo, también a veces un costo en vidas humanas, desde luego un oneroso costo económico, cuando uno actúa en defensa de la libertad y trata de libertar a un país oprimido. Pero hay un costo también que subraya Bolton, el costo de no hacer nada. When the danger is perceptible and the cost of acting are low, the failure to act guarantees that the threat will grow and the ultimate cost will be higher. Every day that goes by makes North Korea a more dangerous country. You don't like their behavior today? What do you think it'll be when they have nuclear weapons that can be delivered to American cities? You want to wait till then to act, or do you want to act now? So when does it become too late? Today is better than tomorrow. Tomorrow is better than the next day. Él habla del costo de no actuar con respecto a Corea del Norte y a la posibilidad de que aquella satrapía consiga la bomba nuclear, ¿no? Pero también se aplica con todo rigor cartesiano a Venezuela. ¿Por qué? Porque el costo de no actuar envalentona a los que usurpan el poder. Ellos ven que los que podrían actuar no se animan, no tienen suficiente resolución, ni determinación, ni compromiso con la causa de la libertad, que sus palabras se las lleva el viento y que por lo tanto no se constituyen en una amenaza seria, en una amenaza creíble. En la medida en que los que podrían actuar en defensa de la libertad no lo hacen, los que usurpan el poder, los que conculcan las libertades, los que secuestran a una nación, sea Venezuela, sea Cuba, se afirman en el poder, avanzan sobre la nación secuestrada, endurecen sus modos represivos, afilan los colmillos, porque ven que están ante un adversario débil, que no actúa y que se queda en las palabras. Ya que hablábamos de un Congreso que se lleva mal con un presidente, y yo puse el ejemplo de Trump con Nancy Pelosi quiere destituir a Trump,
¿Tiene votos en la Cámara de Representantes? Sí. ¿Tiene votos en el Senado? No. El Senado son 100. Y en el Senado, demócratas, solo 45. Y necesita 67 votos. A los demócratas en el Senado les faltan 22 votos de senadores republicanos para destituir a Trump. Puede que el impeachment llegue al Senado y puede que, como pasó con Clinton, no consigan los 67 votos y por lo tanto el presidente sale absuelto y Trump sale fortalecido. Es un riesgo. Lo que quiero decir es que hay también una tensión muy feroz entre el Congreso de Estados Unidos y el presidente de Estados Unidos. El Congreso lo quiere destituir, considera que el presidente ha cometido infracciones legales serias. Al punto que esta encuesta demuestra que el 55% de todos los ciudadanos de los Estados Unidos aprueba el impeachment contra Trump y la destitución. El 55% de los estadounidenses apoya el proceso de juicio político en contra del presidente Donald Trump. Así lo indica un sondeo hecho por la compañía YouGov para medios locales y que fue revelada en las últimas horas. En la encuesta, el 23% de los republicanos afirmó estar de acuerdo con la medida de los demócratas en el Congreso respecto a las acciones de Trump frente al mandatario ucraniano. El sondeo, realizado entre el 26 y el 27 de septiembre, reafirma las declaraciones de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, sobre el apoyo de los ciudadanos al proceso de investigación y la posible destitución del presidente. Bueno, esto indica que la mayoría, si esta encuesta no es tramposa, ¿no? La mayoría en Estados Unidos está a favor del impeachment contra Trump. Yo también, yo estoy a favor por lo menos de que se lo investigue. Todavía no estoy a favor de que se lo destituya, ¿no? Si fuera senador no tendría mi voto decidido. Pero me parece bien que se investigue a Trump. Me parece genial que se escuchen las conversaciones telefónicas, no solo con el presidente ucraniano Zelensky, que se escuchen las conversaciones con Putin también, por ejemplo. Sería de alta relevancia, ¿no? Porque el presidente de Estados Unidos no hace lo que le da la gana. No. Él puede hacer lo que le da la gana si es el jefe de su corporación. Y tampoco sé si lo que le da la gana, ¿no? Hay un marco legal al que hay que ceñirse. Pero el presidente de Estados Unidos, por mucho que tenga voluntad de mandamás, de factotum, de aquí mando yo soy el jefe, no señor, usted tampoco está por encima de la ley. Me parece muy bien que se lo investigue. Por eso cada vez hay más ciudadanos independientes y ciudadanos republicanos que encuestados dicen, sí, yo apruebo el impeachment. Fíjense, supongo que tengo que hablar yo. Esta pregunta es, ¿debe ser investigado? No. Debe ser removido de su cargo, ¿no? De la oficina que ocupa. Y el 47% dice sí, contra el 45% que dice no. O sea que hay una precaria mayoría a favor de que el presidente Trump sea enjuiciado políticamente y removido del cargo. Y dentro de ese 47% que está contra Trump, han crecido los republicanos y los independientes que ven con simpatía la destitución. Americans are now evenly divided on impeachment, with a notable rise among independents and Republicans supporting President Trump's removal from office. A new CNN poll just released finds 47% of Americans believe the president should be impeached, up from 41% in May. The change is not fueled by Democrats. Roughly three-quarters favor impeachment, as they did during our poll 4 months ago. But the support among independents has grown by 11 points and by 8 points among Republicans. For now, public sentiment is shifting. 45% of Americans oppose the historic move, down from 54% in May. Bueno, vamos a la publicidad. Luego voy a conversar con un gran fotógrafo cubano, Delio Regueral, que está amenazado de ser deportado. Lleva 25 años viviendo acá. Quiero decir solo un apunte más. Es que a veces la política deshumaniza a los individuos. El mundo del poder es muy desalmado. Se pierde el alma. Uno se aferra a sus dogmas por acá y otro se aferra a sus certezas por allá. Y se pelean ferozmente, ¿no? Porque los de acá y los de allá quieren ocupar el pequeño ámbito del poder y sentir que han pasado a la historia, ¿no? Qué malentendido. Yo pienso que si el Congreso te trata mal y si tú quieres llevarte bien con el Congreso, no lo tienes que cerrar, tienes que hacer una fiesta, e invitar a la fiesta a los congresistas que no te quieren, sobre todo a los que más te insultan, ¿eh? Tú mismo los tienes que llamar, tú mismo les tienes que decir, oye, yo sé que tú no me quieres, que me insultas, pero estoy haciendo una fiesta,
Va a haber buen trago, buena comida, buena música. Vente a mi fiesta. Y en la fiesta, por un ratito, no peleemos, no hablemos de política, que tú tienes razón, que yo tengo razón. No, esas horas vamos a bailar, nos vamos a emborrachar, nos vamos a hacer fotos, vamos a hacer el ridículo, ¿ya? Y vamos a ser gozosa, obscenamente feliz. Vamos a volver a ser niños. Una fiesta pueril, irresponsable. ¿Qué te parece? Y si quieres, incluso yo consigo unos porritos de marihuana, una raya de cocaína, pisco sour, comemos como unos locos hasta las 6 de la mañana. No me importa que tú seas demócrata, yo republicano, tú de izquierda, yo de derecha. No importa, no importa. Vamos a hacer una fiesta, una bacanal, un sarao, una francachela. Yo les aseguro que a las 6 de la mañana esos congresistas que te odiaban y te insultaban te dan un abrazo. Te dicen, don Jaime, yo siempre a usted lo quise. Yo también, mi hermano, nos queremos tanto. Te tomas una foto y se humaniza la relación. Se humaniza, se humaniza. Estamos todos borrachos, tambaleando. Y de pronto no somos los enemigos irreconciliables que eran. Con una buena fiesta, masivamente alicorada, se arregla el problema, señor Vizcarra. Bueno, vamos a la publicidad y nuestro distinguido cliente publicitario es un rainmaker, un hombre que hace llover dinero, don Alejandro Cardona, seminario Creando Riqueza. Atención, que va a estar prontito este fin de semana en Houston. Hay que ir, ¿eh? Bienvenidos de vuelta al programa. Bueno, nuestro invitado esta noche, don Delio Regueral, es un gran artista, un gran fotógrafo cubano. Lleva 25 años, creo, o más incluso, aquí en los Estados Unidos. Y está bajo la amenaza, es una cosa increíble, de ser deportado. Un aplauso para Delio Regueral, por favor. Bienvenido, Delio. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por invitarme, Jaime. ¿Cuándo llegaste a Estados Unidos? ¿Cuál es tu estatus migratorio actual? Ahora mismo soy deportado, pero hasta hace unos 20 días que recibí la carta, residente legal, permanente, desde el año 94. Desde el año 94, hace 25 años, hace 25 tú eres residente legal permanente. O sea, podrías haber obtenido la ciudadanía. Sí, antes lo hicimos mi esposa, que yo junto conmigo, mis dos hijos mayores que también llegaron junto conmigo, ya ellos eran ciudadanos. ¿Y tú por qué no la pediste? Chico, entre una cosa y otra, a veces por falta de tiempo, a veces por falta de plata, a veces por priorizar otras situaciones. Comprendo. Y por supuesto porque nunca vi nada negativo en hacerlo después. Claro, podías hacerlo, podías no hacerlo, claro. Pero tu familia lo hizo y son ciudadanos. Tú, por el momento, no lo habías hecho. ¿De qué manera te enteras de que te quieren deportar y, sobre todo, qué razones alegan para deportarte? Yo aplico para la ciudadanía hace poco más de 2 años. En la entrevista se me notifica de que no he sido aprobado inmediatamente, que en mi caso hay que estudiarlo. ¿Ya Trump era presidente? Yo apliqué antes de que Trump fuera presidente. Okay. Y prácticamente 2 años después recibo una carta diciendo que tengo la oportunidad de presentarme ante un juez ahora en enero para argumentar las razones por las que yo no debería ser deportado. Lo que quiere decir que ya lo estoy. Es una cosa de locos. Tú pides una ciudadanía y ellos te responden 2 años después que no te la van a dar, sino que te van a deportar. Y para terminar tu pregunta, el motivo es el haber usado una visa waiver, que es lo que usa cualquier ciudadano, por ejemplo, de la Comunidad Económica Europea, que no tiene que ir a una embajada americana en el país de origen para pedir permiso para viajar, sino que se monta en el avión con su pasaporte de la Comunidad Económica Europea y cuando entra aquí al aeropuerto se le estampa la visa waiver. Usar la visa waiver para después permanecer y acogerme a la ley de ajuste cubano, está considerado como fraude. ¿Por qué está considerado como fraude? Fíjate. ¿De qué manera la usaste tú? Entré como turista con la visa waiver. ¿Desde dónde venías? De España. Al ver las posibilidades de utilizar una ley americana, que es la ley de ajuste cubano, que dice que si entras legalmente al país, permaneces por 1 año, tienes derecho a la residencia permanente. Haciendo uso de esa ley, decido quedarme, pero ahora parece que usar la visa waiver para entrar es un fraude. Pero cuando tú lo hiciste no lo era, y la ley no tiene efecto retroactivo. ¿Cuándo fue que tú llegaste de España? Bueno, la verdad es que la ley sí plantea
que el uso de la visa waiver puede ser un fraude. Evidentemente, yo no tenía conocimiento de eso, prácticamente nadie lo tenía porque no hemos visto un caso desde el año 66, que cuando se escribe la ley de ajuste cubano, hasta ahora, 2019, no hay un caso como esto. Yo no sé si esa acápite de la ley donde prevé esto, el uso de la visa waiver como un fraude, fue escrito después o si fue escrita desde el mismo 66, eso lo desconozco. Pero no parece ser una razón suficiente para deportarte. O sea, llevas 25 años viviendo aquí. 25 años viviendo aquí. Desde el año 94, con una familia. Mi esposa, mis hijos, mi mamá, mis hermanos. Claro. Una hija nacida aquí, un trabajo, un negocio, un activo en la comunidad. Claro, no has cometido ningún crimen. No hay... ¿Se te imputa haber entrado con una visa waiver cuándo? ¿El año 94? En el año 94. Desde España. Y entonces, ¿de qué otra manera tendrías que haber entrado? No entiendo. No sé, supongo que ha habido otros casos donde la gente, por ejemplo, se presenta en una frontera y dice, soy nacido en Cuba, soy de nacionalidad cubana y vengo a quedarme, y a veces se lo daban, o la ley de pies mojados cuando venían en balsa, o creo que ha habido otros sistemas, pero yo no tenía conocimiento de que el uso de la visa waiver era una cosa ilegal. Pero además, si hubiera sido ilegal o si hubiera sido fraudulento, te lo hubieran dicho entonces, no 25 años después. Es parte del argumento que yo estoy tratando de fundamentar. Yo no creo que... Si era parte de la ley, no se aplicó conmigo por un error, sino no se aplicó con nadie por una orden ejecutiva. Y si fue una orden y no fue un error... no tienen derecho a... Porque evidentemente cualquiera que se equivoque tiene derecho a rectificar sus errores. Pero si tú hubieras incurrido en una ilegalidad al entrar desde España, cuando aplicabas a la residencia legal permanente te lo hubieran dicho. Oye, no puedes acogerte a la ley por tal circunstancia. Pero si te dan la residencia legal permanente es porque el sistema está convalidando tu entrada. Una cosa de locos. ¿Y cuándo han fijado la fecha de la deportación? Enero 28. Martí está conmigo ahí. ¿Ahora? Ahora. ¿Este mes de enero? No, perdón. La deportación no. La vista ante el juez. Si se determina allí que sí, que definitivamente me van a deportar, entonces en ese momento fijarán la fecha. ¿Y a dónde te deportarían? Tú viniste de España. Yo vine de España, pero me deportarían a Cuba. ¿Cuál es la lógica de que te deporten a Cuba? Te tendrían que deportar al país del cual entraste. En principio eso tiene lógica. Claro. Pero si no soy ciudadano de ese país, ese país no tiene obligación de acogerme. ¿Y te deportarían a Cuba? En la carta dice que soy soy nacido en Cuba y de ciudadanía cubana. Por supuesto, yo deduzco que ellos están pensando en Cuba. Y eso significaría salir del aeropuerto para Villa Marista, directamente. O para el Combinado del Este, no sé, para una cárcel. Entiéndase que son cárceles en La Habana. Cárceles. ¿Tú qué año saliste de Cuba? 85. 85, pues es una locura, es una locura. Yo he vivido más tiempo en Estados Unidos que en cualquier otra parte del mundo. Claro. En mi vida. ¿Y no te hiciste ciudadano un poco por distraído, por artista? Porque te podrías haber hecho ciudadano. Pude haberlo hecho en algún momento, pero sí, evidentemente prioricé otras cosas. A veces no podía hacerlo. En fin, sí podía haberlo hecho, pero tampoco siento que es una falta moral o legal no haber hecho antes los trámites para la ciudadanía. Yo no veo qué daño le has hecho a nadie, por el amor de Dios. Además, no veo por qué, año 94, un cubano que llega caminando a la frontera entre México y Estados Unidos, no veo por qué ese cubano que quiere vivir en este país tiene unos derechos que otro cubano que llega en avión desde España no tiene, ¿no? Eso no tiene sentido. Son dos individuos que huyen de una dictadura y que quieren vivir en un país libre. Da igual si llegas caminando, en bote o por avión. ¿No te parece? Sí, tiene lógica lo que dicen. Lo que pasa es que las leyes no siempre son morales. No siempre. Y no siempre son lógicas. Pero son leyes y hay que respetarlas. ¿Y entonces qué podemos hacer para ayudarte? ¿Qué vas a hacer? Ya tú has hecho una gran parte, que es ayudar a poner
al conocimiento público esta situación para que las autoridades permanentes, quien tenga la potestad de decir, levantar el teléfono, de por qué está pasando esto, claro. ¿Cuál es la razón detrás de esto? Porque si hay un objetivo y si nos lo explican, podemos darnos cuenta de que tiene algún sentido, podemos decir, bueno, también, pero yo no lo veo. No, yo tampoco. Los abogados con los que he visto no lo ven. Tienes que conseguir tu buen abogado. William Lackey, ¿lo conoces a William Lackey? Lackey, no. Joseph William Lackey. Sí me hablaron de él, Joseph Lackey. Es buenísimo él, Joseph Lackey. Porque mira, aquí hay una flagrante injusticia la que se está cometiendo contigo. Yo entiendo que se deporte como hizo Obama a indocumentados, tú eres residente legal, que cometen un crimen. Bueno, indocumentado, criminal, lo deportas. Claro. Eso se entiende, ¿no? Claro. Pero un señor que es residente legal hace 25 años, que tiene una familia, que ha tenido una hija acá, que no ha cometido ningún delito, ¿por qué lo vas a deportar? Es una barbaridad. Yo creo que es tan incomprensible que por eso estoy aquí. Y yo creo que la opinión pública siempre ha tenido un poder ante las injusticias. Sí. Y eso es lo que yo estoy pretendiendo. Y ojalá, aparte de mí, al resto de la gente que tenga mi situación, puede también ayudarles y que no les suceda lo mismo que me está sucediendo. Bueno, yo te ofrezco mi colaboración, no solo la de este programa, la de este canal, otros programas de este canal. Te ofrezco mi colaboración con los periódicos. Hay que ir a Diario de las Américas, al Nuevo Herald, que cuentes tu caso. Ya en el Herald, Fabiola Santiago hizo un artículo muy interesante, bien extenso y bien interesante. Este es un país de leyes y las leyes tienen que servir a un solo propósito, el de hacer justicia. ¿Es justo que te deporten? No, no es justo. Entonces hay que evitarlo. Vamos a combatir para que eso no ocurra. Muchas gracias. Gracias a ti, querido Delio, por haber venido en un día tan agitado, tan loco, pero cuenta con nosotros. Erwin y yo estamos de tu lado. ¿Ah? Muchas gracias. Gracias. Un aplauso para don Delio Regueral, por favor. Regresamos después de la pausa. Antes, una muy interesante opción al consumidor. Silafea, que es una peligrosa araña venezolana, un arácnido venenoso, viajó a Nueva York y habló de Naciones Unidas. Naturalmente la gente salió corriendo del recinto de la Asamblea General. No había nadie cuando hablaba desde su telaraña, la tarántula del Silafea. ¡Qué peligro! Estas medidas constituyen uso de la fuerza prohibida por la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional público, lo cual atenta contra la paz, la seguridad y violenta masivamente los derechos humanos. No había nadie. Solo había un grupo de entomólogos que son especialistas, expertos en estudiar arácnidos, ¿no? Insectos en general. Le tomaban fotos, hacían dibujos, pero aparte de entomólogos no había nadie. Y luego del Silafea dijo que es mentira que haya grupos terroristas colombianos en Venezuela, que las fotos que ha presentado el presidente colombiano Duque son falsas, son trucadas. Un ligero examen ha demostrado que esas fotos que trajo como de Venezuela el señor Iván Duque realmente corresponden a territorio colombiano, en el caso del Cauca y en el caso del Catatumbo. Es contrario a cualquier mecanismo de ayuda mutua que nos debemos los países en el marco de convenciones de cooperación policial y judicial recíproca. Había gente en la sala, yo lo sé, porque tengo amigos en Naciones Unidas que habían llevado esos aerosoles contra insectos, no sé si Reid o así, por si acaso se acercaba de Silafea. Una criatura muy desdichada, muy infeliz, que vuelca su odio contra el mundo, sobre todo contra los venezolanos que quieren ser libres. Luego, Silafea le dijo al presidente Duque, yo le voy a dar las coordenadas de dónde están los grupos paramilitares en Colombia, fíjese. Lo que corresponde es el camino diplomático. Lo que corresponde es que los países establezcan sus medios de comunicación respetuosos en el marco de la legalidad internacional. Yo le voy a pedir al presidente Duque que tome un lápiz, porque nos ha obligado a nosotros a traer a esta Asamblea General, presentar coordenadas precisas y concisas de la existencia de campamentos donde se está entrenando a terroristas para agredir a Venezuela. 3 sitios en el noroeste, presidente Duque,
Santa Marta, Riohacha y Maicao. Y dio las coordenadas, como dice ella, precisas y concisas, y resulta que estaban todas en el mar, donde ella decía que eran campamentos paramilitares en Colombia. En el mar, salvo una, que es una ONG, fíjese. Las coordenadas entregadas por parte del gobierno venezolano de Nicolás Maduro ante la ONU fueron calificadas como una falacia por parte del gobernador de La Guajira, quien dijo que en ninguno de los puntos hay campamentos paramilitares como estos afirman. Lamentamos ese gran error. En el departamento, si bien es cierto, ella lo ha señalado de forma categórica, pues las mismas coordenadas están demostrando que no es así. Hay dos sitios que están en alta mar y otro que está en el municipio de Maicao, donde está una institución que presta servicio a los migrantes venezolanos. En alta mar, no en las costas, a 500 kilómetros del litoral. Dice Delcy La Fea que hay campamentos paramilitares. ¿Cómo puede haber un campamento paramilitar en el medio del océano? A menos que sean paramilitares que están todos, son buzos, ¿no? Están practicando submarinismo, ¿no? Es increíble la ignorancia de Delcy La Fea. Y luego Maduro sale a refrendar también la supina ignorancia de su Delcy La Fea, diciendo que las fotos de Duque son todas mentirosas y que Duque quiere la guerra, cuando es evidente que el pobre señor Duque hace esfuerzos sobrehumanos para no ir a un conflicto bélico con el matón que tiene de vecino. El presidente de Colombia fue una vergüenza, un bochorno en Naciones Unidas. 4 fotos, Iván Duque. 4 fotos demostrando lo que yo he venido diciendo. Iván Duque miente porque quiere una guerra. Por eso miente. Miente porque es títere de Donald Trump y quiere un conflicto armado contra Venezuela. Bueno, realmente esto es patético, lo de Maduro, patético, ¿no? Porque más bien lo que yo le critico a Duque es que le haga ascos al uso de la fuerza en Venezuela, que tenga una posición tan abiertamente contraria al uso de la fuerza para liberar a Venezuela. No es solo que Duque no quiere la guerra, es que Duque quiere la paz a expensas de que esa paz suponga el continuado sufrimiento, el continuado genocidio del pueblo venezolano. Por lo tanto, es una paz que trae oprobio, es una paz envenenada de vergüenza. No queremos esa paz. Esa es la paz del sepulcro, es la paz de los cementerios. Es como decir, Cuba está en paz. Sí, está en paz, pero no son libres. Yo no quiero esa paz tampoco para Venezuela. Regresamos después de la pausa. Bueno, como era previsible, desde el lado colombiano y gente bastante más seria que voceros de la dictadura venezolana, fiscales, generales, salieron a afirmar que hay pruebas de campamentos terroristas del ELN y de la FARC en Venezuela. Pruebas. El fiscal general Fabio Espitia fue claro en decir que ese organismo tiene entrevistas de excombatientes del ELN y análisis de dispositivos electrónicos encontrados en su poder que demostrarían la relación del régimen de Nicolás Maduro con este grupo terrorista. Esta línea de investigación permite a la Fiscalía, vía de hipótesis corroborable, afirmar la presencia de cabecillas del Ejército de Liberación Nacional con consentimiento expreso de autoridades venezolanas. Segundo, la existencia de campamentos. Y tercero, también la atención médica a guerrilleros. Usted elige a quién le cree, ¿no? Tienen que elegir, le cree a Delcy La Fea, que dice que las coordenadas de los campamentos paramilitares en Colombia resulta que están en el mar, o le cree a este fiscal serio, fiscal colombiano Espitia, que dice hay pruebas de que los terroristas colombianos están protegidos por Maduro, y es evidente que así ocurre. El gobierno nacional presentó nuevas pruebas de la presencia de integrantes del ELN en territorio venezolano, donde según información de inteligencia habitan con el consentimiento del régimen del presidente Maduro, realizan entrenamientos y manejan rutas del narcotráfico. Venezuela está sirviendo como santuario a los cabecillas del ELN y del GAO residual. El canciller Carlos Holmes Trujillo señaló que Colombia seguirá presentando esas evidencias ante autoridades internacionales. Vamos a volver al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Vamos a ir a todas las instancias de las Naciones Unidas.
Es así, no es una fabricación o una patraña urdida por el gobierno de Bogotá, es así. No solo eso, la dictadura de Caracas, que casi ya no tiene dinero porque se lo ha robado todo, financia marginal, furtivamente, a esos grupos terroristas colombianos, les da dinero. La Fiscalía, por su parte, afirmó que trabaja varias líneas de investigación sobre las relaciones entre el ELN y funcionarios del gobierno de Venezuela. Fortalecimiento militar, fortalecimiento logístico y también fortalecimiento financiero. El director de la policía, general Oscar de Tortúa, mostró algunas fotografías de jefes guerrilleros ubicados en el país vecino. Por antonomasia, como un santuario para el ELN. En el material presentado, el comandante general de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, afirmó que alias Pablito se encuentra a 35 kilómetros de la frontera. Se aprecian bandidos de civil identificados como primer anillo de seguridad en clara interlocución y acción con personas de la Guardia Nacional venezolana. Pero si están a 30 o 40 kilómetros de la frontera con Colombia, yo iría a buscarlos, claro. O simplemente ordenaría unos bombardeos selectivos bien escogidos, pero hay que demostrarles que uno va a ir a por ellos. El propio presidente Guaidó dice, pero si yo los he visto, yo he visto esos campamentos. Con respecto a la presencia de ELN, disidencia FARC, guerrilla, paramilitares, miren, yo lo presencié en primera persona. Claro que hay grupos irregulares en Venezuela. No, ellos agarran y muestran una supuesta foto. Bueno, ahí lo que están diciendo es que sí hay paramilitares en Venezuela, que sí hay guerrillas, sí hay ELN. El diputado William Dávila denunció que había una alcabala del ELN cuando fueron al Esequibo, a 900 metros del ejército, a 900 metros. Evidentemente hay presencia, lo hemos anunciado una y otra vez en Venezuela. Vamos ahora a una muy interesante opción al consumidor. Adelante, por favor. Bueno, la extraordinaria periodista colombiana Patricia Yaniot, de ex-CNN, ahora Univisión, puso en aprietos al presidente constitucional Juan Guaidó. Le preguntó si era él o no era él el hombre enmascarado, encapuchado, que iba a reunirse con Cabello, y la respuesta de Guaidó no fue precisamente directa. ¿Por qué no me quiere contestar si era usted la persona que aparece en el video con capucha, el video que mostró Diosdado Cabello? Patricia, te lo conté hace unos meses y hoy lo repito. Eso fue lo que quiso vender el régimen. Entonces nos vamos a reunir no solamente, insisto, reunir con todos para poder usar una solución ahora. ¿Pero cuál fue la respuesta aquella vez? Porque a mí no me quedó claro. Creo que usted me lo negó. Usted lo negó en la entrevista. Y después aparece este video. Entonces lo que quiero verificar es si es usted o no el del video. No me reuní. Bueno, no me reuní, dice al final, pero no le dice, no soy yo el del video. Entonces, y yo quiero a Juan Guaidó, yo estoy con él, yo lo apoyo. Lo he criticado cuando fue a negociar en Barbados o en Oslo, pero le doy un consejo. No le tenga miedo a la verdad. Si era él el del video, diga, pues yo soy el del video y fui a negociar con él, con Cabello. Pero no hay que eludir la verdad, o no hay que maquillarla, o no hay que meterla debajo de la alfombra, porque la gente se da cuenta. Y si la gente percibe que el político está faltando a la verdad, para decirlo con todo respeto, de inmediato el político pierde credibilidad. Regresamos después de la pausa. Como me tengo un minutito, quiero agradecer a algunas personas en Chile que me trataron con tanto cariño, que fueron a la conferencia. Osvaldo Rodríguez, Gilmar Aguilera, Guajir Cubens, Maritza Macalopú, Luz y Jesús Guamán, José Luis Linares Torres, Rosita Contreras, Mariela Pérez, Rebeca Márquez y el doctor Christopher Faúndes, del Hospital de Puerto Williams. Tengo un montón de nombres más, pero mañana martes sigo con los agradecimientos. Termino. José Manuel y Claudio Meder, Irene Riera y Yolanda Aldana. Gracias por el cariño, Irene y Yolanda. Hubo una chica cuando ya me iba, pero además me iba así en olor de multitud, casi en andas, ¿eh? Con los guardaespaldas y la gente. Y una chica me dice, Bailey, regálame tu corbata. Y yo dije, ¿me la saco o no me la saco la corbata, no? Y me iba a sacar la corbata y me dijo, si me regalas tu corbata, yo te regalo mis zapatos. Y dije, esta chica está más loca que yo.
Porque cómo llego yo aquí a Miami ayer domingo y le digo a mi mujer, mira, me regalaron estos zapatos de taco de aguja. Gracias por hoy. Hasta mañana. Buenas noches.